Hola, mi nombre es Néstor Manríquez y me da mucho gusto contar con ustedes en esta primera entrega, en este primer episodio de lo que llamamos AITIA, las causas del arte y la literatura. Este será un programa con una entrega semanal en donde hablaremos pues justamente de esto, las causas de muchas cosas, primordialmente sobre asuntos humanísticos, no solamente limitados a la literatura y al arte, pero buscaremos constantemente las causas, pero también el origen de quiénes somos como seres humanos. Entonces, en esta primera entrega intentaremos aclarar un poco este concepto, la palabra haitía, a qué se refiere y de dónde viene, para poder establecer un poco las bases de hacia dónde irán estas 10 entregas de esta primera temporada del programa que denominamos así. Eh, ¿Por qué existen los poemas? ¿Por qué existen los mitos? ¿Por qué seguimos contando historias desde hace miles de años? Bueno, al parecer es algo inherente a los seres humanos buscar el origen de las cosas. Lo vemos en épocas recientes, no tan recientes, pero recientes, en libros hechos por científicos, el origen de la vida de Oparin, el origen de las especies de Darwin. Constantemente parece que tenemos dos preocupaciones principales como seres humanos, el origen de las cosas y la muerte. Constantemente volvemos en nuestro pensamiento e intentamos aclarar un poco por qué es que estamos aquí, por qué en algún momento ya no estaremos aquí también. Y a esto podemos encontrar pocas respuestas en un análisis superfluo, pero si vamos un poco a profundidad a las acciones, las cosas que hacemos todos los días, podemos encontrar un poco más de soluciones. Los griegos justamente tenían una palabra para denominar la causa o el origen de las cosas y es justamente esta, la que da nombre a este programa, Haitía. Haitía significa causa, origen, pero también explicación, una historia que nos hace entender por qué las cosas son como son. Haitía es una palabra en singular, aunque también existía otra palabra denominada Aition, como causa, y esta palabra fue principalmente utilizada por un poeta ampliamente conocido en la antigüedad, aunque ya no tan conocido actualmente, Calímaco, poeta del siglo III de época helenística, que justamente escribió un poema enorme del cual desgraciadamente solo conservamos fragmentos. Este poema se llamaba justamente Aitia, en plural, el singular Aition, el plural Aitia, es decir, las causas o el origen de las cosas. Calímaco muestra una especial atención a esto en contraste a lo que otro autor muy conocido, muy cercano en el tiempo a Homero, si es que podemos llamarle con un nombre al gran poeta, los poetas o las poetas que compusieron o representaron o reprodujeron los grandes poemas que conocemos como la Ilíada y la Odisea. Imaginemos hace más de 3000 años poetas que cantaban épica del tamaño de la Ilíada, de la Odisea o de justamente lo que cantó Hesíodo, la Teogonía. En la Teogonía lo que representaba era el origen, pero no era exactamente un origen, sino el nacimiento de los dioses, de dónde venían. Calímaco reproduce esto también, mostrando de nuevo interés a este punto en particular, el de las causas, y hace todo un poema para hablar sobre esto. Dice en uno de los pequeños fragmentitos que conservamos de Calímaco, dice en griego aeiso aitia, voy a cantar o cantaré las causas. Cantar, que también es un punto importante que debemos de tomar en cuenta en el principio de este viaje hacia los orígenes de todo. Parece que los seres humanos estamos profundamente preocupados por cantar, por hacer poesía. Es algo inherente a nosotros, aunque ahora aparentemente parece una actividad artificial, ajena, que no es para todos, pero en realidad en la historia de la literatura occidental, si le podemos llamar así, eh, el canto está en medio de todo. La poesía era una parte integral de nuestro entendimiento de qué era literatura. Y así, pues la poesía formaba parte de nuestro entendimiento de todo. La forma en la que podíamos aclarar las cosas era poética. La poesía no solamente constituía un adorno o una actividad paralela a lo que podía ser realmente importante, sino que más bien estaba en el centro de nosotros, en el centro de todo lo que hacíamos. Entonces, justamente Calímaco canta las causas, dice que canta los orígenes de las cosas, y básicamente él decide enfocarse en esto en contraste con lo que cantaba Homero antes que él, varios siglos antes que él.
Homero canta la cólera de Aquiles, lo dice al comienzo de la Ilíada, ¿no? Y Homero también canta a un hombre complicado, a Odiseo, en la Odisea, que ahora llama tanto la atención a la gente a partir de una futura película que saldrá al respecto de Christopher Nolan. Y eso estaba ahí. Pero los seres humanos, insisto, siempre han tenido una preocupación profunda por las causas, es decir, el origen, y por la muerte, es decir, el final. Y de esa forma podemos llegar a varias conclusiones y a varias reflexiones. Así, tomando como punto de partida a Calímaco, el que de cierta forma inspira eh, este podcast, el intentar acercarnos a las causas de cada una de las cosas que nos parecen relevantes. Heródoto también, el gran padre de la historia, como normalmente se conoce en libro de texto, ¿no? Heródoto, el padre de la historia, habla también sobre investigar las causas, dice seteon tas aitías en griego, investigando las causas. La historia es también buscar qué causa, qué es lo que originó algún acontecimiento, cuáles fueron las razones por las que sucedió algo, ¿no? En este caso, Heródoto constantemente lo hace sobre conflictos distintos, sobre otras cosas muy interesantes como el lenguaje griego, el alfabeto, y en gran parte de su obra, de las historias, nos habla sobre el origen del conflicto entre los griegos y los persas. Entonces parece que la narración histórica también tiene como fundamento intentar encontrar las causas. Pensemos, damos un salto, no estamos haciendo una línea cronológica, Calímaco es del siglo III, eh, Heródoto es de unos cuantos siglos antes, de otro lugar también, de Halicarnaso, en donde por cierto se encontraba una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Y ahora damos un salto de nuevo porque, insisto, esto no es una línea cronológica a seguir. Y llegamos hasta Virgilio, componiendo la Eneida en el siglo I antes de Cristo. Ya no estamos pensando en griego, estamos pensando en latín. Los romanos que hablaban esta lengua, ahora desaparecida en el habla cotidiana, pero muy presente en nuestra mente, en nuestra historia, en nuestra forma de entender el mundo. Y dice Virgilio en la Eneida, en el libro primero, casi al empezar, el gran poema nacional, el que da forma a la ideología romana, el que permite entender a los romanos como un nuevo pueblo después de las guerras civiles que habían tenido, de los grandes enfrentamientos. Ahora había un nuevo proyecto donde la Eneida iba a ser clave. Pensemos también como un poema épico creado por un poeta que está haciendo hexámetros va a dar forma a todo un proyecto nuevo, al gran imperio romano de la mano de Augusto. Y ese Virgilio, mientras compone la Eneida, que en este caso será escrita a diferencia de los poemas homéricos que eran cantados, igual que el poema hesiódico, será escrita justo como los Aitia de Calímaco, que también era un gran poema escrito. Y dice Virgilio en la Eneida, en el verso 8 del libro primero, en latín dice, Musa mihi causas memora. Musa, recuerda a mí, recuérdame las causas. Recuérdame porque las causas las conozco, solo no las recuerdo. La memoria aquí entra en un juego también muy interesante, tanto en los griegos como en los romanos. La historia se genera en recuerdos y se construye el futuro también recordando. La épica latina, uno de los poemas más importantes de la historia de la humanidad, el que también inspira, por supuesto, la comedia de Dante, tomando Dante a este Virgilio como su guía a través del inframundo, una gran alegoría sobre la inspiración que éste ejerció sobre su tarea poética. También es para Virgilio importante encontrar las causas, recordarlas, utilizar la memoria para ir hacia ellas. Posteriormente nos encontramos con Ovidio, un probable contemporáneo o casi contemporáneo de Virgilio, que escribe otro de los grandes poemas de la humanidad. En este primer capítulo parece que estamos intentando abarcar toda la literatura, pero en realidad no. Lo que estamos intentando encontrar es las causas de la causa, el origen de nuestra preocupación por el origen. Y por eso es que no estamos siguiendo una línea cronológica y estamos saltando de autor en autor, porque en realidad no estamos intentando escribirlos en extenso. Eso probablemente lo podremos hacer en siguientes entregas. Pero en este caso nos encontramos con Ovidio en las Metamorfosis. Ovidio, el gran poeta, el joven
que gana rápidamente el favor de Augusto, el nuevo primer emperador de Roma, y que compone algunos poemas importantes, las cartas a las heroínas, compone también los fastos, pero hace la gran obra, la que se convierte en probablemente la segunda obra más importante para Occidente después de la Biblia, las Metamorfosis. Y Ovidio entonces, con la literatura, hace un ejercicio donde también busca explicar las causas. Dice en los fastos, de forma general, explicaré las causas de las fiestas, las causas de estos fastos, de las fiestas importantes para los romanos. Entonces, él busca origen y sentido al ritual y entonces se incrusta también dentro de la propia tradición de el primero que mencionamos en esta entrega, de Calímaco. Pero habría que preguntarnos algo interesante. ¿Por qué Calímaco habla sobre las causas? Dijimos que Hesíodo habla sobre también el origen, la génesis, el nacimiento de los dioses. Y ahora nos encontramos con un Ovidio, un poeta romano que experimenta, que lleva los límites del género que ejerce hasta sus últimas consecuencias. Y en su gran poema no habla exactamente sobre causas, habla sobre las metamorfosis, sobre los cambios. La idea central de su obra será reflejar el cambio. Y el cambio será, en el fondo, tal vez origen, pues parece que la ciencia actualmente le da la razón. Uno de los intentos más importantes de la ciencia en época moderna es intentar encontrar lo que en muchas ocasiones llaman la partícula de Dios, el punto inicial de todo, lo más pequeño, lo que se encuentra en el tejido de todo lo que somos, de lo que constituye la existencia, lo que se ve, lo que no se ve, y lo que han encontrado constantemente los científicos al fondo de todo es nada. No hay aparentemente una partícula de Dios. La partícula de Dios es movimiento, interacción, cambio, visión, y por lo tanto parece de forma un tanto profética, como los poetas suelen ser en muchas ocasiones, que Ovidio encontró en por lo menos en su idea principal de la obra, que la causa de todo es el cambio. Lo único que es una constante es el devenir, el movimiento, eh, y eso lo deja puesto ahí. Así pues, tenemos todas estas ideas generales y ahora debemos de preguntarnos por qué. ¿Por qué hay tanto este interés en la antigüedad en encontrar el origen, en ir directamente hacia él? ¿Tiene alguna relación con la forma de expresión poética de cada uno de estos autores? Si es que podemos profundizar un poco más al respecto. Y mi conclusión, aunque por supuesto no es absoluta, es que los seres humanos debemos encontrar sentido y el sentido muchas veces se encuentra volteando hacia atrás. En época contemporánea parece que cada vez se queda más de lado esto, parece que es inútil, que no es relevante, pero en realidad habría que preguntarnos qué es lo que nos da causa como seres humanos, qué nos distingue del resto de los animales. Y distinguirnos no es ponernos en un lugar de superioridad, sino ubicarnos como qué podemos aportarle al mundo en el que nos encontramos. Y probablemente la respuesta está en lo que hacemos nosotros que no hacen el resto de los seres vivos, que es justamente preguntarnos sobre nosotros, buscar el pasado, intentar crear con ese pasado algo nuevo y expresarnos de formas tan variadas como lo vemos todos los días. Los niños pequeños buscan dibujar, eh, hacer música, encontrar distintos tipos de expresiones artísticas y cuando los seres humanos crecen, poco a poco lo van dejando de lado como si fuera un ejercicio nada relevante. Cuando en realidad vemos que así como nos encontramos con autores que siguen vivos, vivos mientras los podamos seguir leyendo, después de siglos y siglos de existencia, pues también podemos pensar que nuestra trascendencia es de cierta forma encontrar la causa para poder llegar más allá de la muerte. Como nos preguntamos constantemente cuál es el origen de todo y cuál es el final de todo, tal vez la forma de evitar el final es justamente ver que nos volvemos trascendentes al encontrar las causas, lo que todo nos permite comenzar. Así, este programa va a buscar justamente encontrar de dónde viene la literatura en ejemplos específicos, de dónde viene el arte, por qué es tan importante para nosotros como seres humanos,
¿Por qué también cuando estamos desprovistos de este arte, de esta literatura, parece que perdemos humanidad cada vez más? La violencia toma el lugar de lo que tal vez podría tomar nuestro ejercicio de creación de música, de creación de pintura, de escultura, de simple lectura. Parece que cada vez más los peores rastros de nuestra animalidad lo ocupan todo. No nos convertimos en animales irracionales, nos convertimos en algo peor, en algo que no tiene ningún sustento, que parece un error o una mancha dentro de la existencia. Y al contrario, cuando ejercemos este análisis crítico, cuando intentamos entender que no nos podemos separar de nuestra propia humanidad, es decir, de nuestro sentir humanístico, es cuando empezamos a ver que los seres humanos son absolutamente destacables, que probablemente esa es una de las razones por las que durante distintos periodos de la historia se veía como un reflejo a imagen y semejanza de la divinidad, el ser humano. Entonces, muy probablemente en estos capítulos que llevaremos a cabo, nos encontraremos con preguntas y lo más importante será justamente eso, preguntarnos constantemente, no dejar las cosas al aire y esas preguntas, por supuesto, que nos harán encontrar no respuestas directas, pero sí otras preguntas que a la vez alimentarán lo que creo que también sustenta de forma muy, muy, muy fuerte nuestra humanidad, que es la curiosidad y la sensibilidad. Recuerdo por último, de nuevo la cita de Virgilio en la Eneida, dice, Musa mihi causas memora, y si me permiten extenderme un poco, dice después, quo numine laeso, quid bedolens regina deum tot volvere casus, insignem pietate virum, tot adire labores impulerit. Dice en español, Musa, recuérdame las causas, por qué ofensa divina o dolida, por qué motivo la reina de los dioses forzó a un hombre ilustre por su piedad, a pasar por tantas desgracias y afrontar tantos trabajos. Aquí Virgilio está refiriéndose a Eneas y a la diosa, la reina de los dioses, que le causa tantos dolores, es obviamente Hera, pero por supuesto esto es algo en lo cual podemos reflejarnos todos como seres humanos. Los hombres que sufren tantas desgracias, que sufren tantas labores, tantos trabajos, ¿qué ofensa hemos hecho? Probablemente el escape a esto sea justamente reencontrarnos con nuestra propia humanidad. Virgilio en gran medida refleja su propia existencia en su protagonista, en Eneas. La creación de Roma constante de un hombre que está siguiendo su destino es también el destino de Virgilio mientras está haciendo el gran poema épico que va a sustentar a toda una nueva civilización. Es impresionante ver el poder que tiene un poeta, lo que normalmente hemos relegado a los grandes políticos, a las personas con un gran capital económico, y vemos que en realidad los imperios se sustentan en la literatura, en la poesía. Probablemente esa sea también una de las razones por las cuales los imperios ahora caen rápidamente, son irrelevantes, intrascendentes, porque no se sustentan en los seres humanos, en los que hacen lo que los seres humanos hacemos mejor, que es cantar, crear poesía, hacer arte. Entonces, bueno, este es un pequeño capítulo introductorio hacia el lugar hacia donde irá este podcast y por supuesto me dará mucho gusto encontrarme con ustedes cada jueves a partir de la próxima semana para poder tomar caminos para encontrar las causas, para encontrar el origen de quiénes somos como seres humanos y por supuesto eso nos permitirá también ver hacia dónde vamos. Entonces les agradezco mucho por su compañía en este episodio. Soy Néstor Manríquez y esto fue Haitía, las causas del arte y la literatura. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.